Ok, entonces, la introducción para este tema de engranajes cilíndricos helicoidales, este sería otro tipo de engranaje. Estos pueden utilizarse para transmitir movimiento entre dos ejes paralelos o entre dos ejes que se cruzan pero no se cortan. Para ejes paralelos van a tener el mismo valor de ángulo de hélice y uno será hélice izquierda y el otro derecha y van a formar sus ejes de simetría van a quedar como ejes paralelos. Para ejes que se cruzan pueden tener igual o distinto ángulo de hélice, pero los dos serán siempre del mismo sentido de hélice. O sea, los dos van a ser izquierdo con izquierdo o derecho con izquierdo. En realidad, esta situación de engranajes cilíndricos helicoidales para ejes que se cruzan es una aplicación secundaria que no, digamos que no tiene mucho uso, salvo algunas aplicaciones particulares que sí se usa mucho, pero si no, no tiene tanto uso. La idea es que son engranajes para transmitir muy poco torque y velocidades que puedan ir llegar hasta las 2000, 3000, 5000, 8000 RPM normalmente. Tienen una gran fricción y se necesitan lubricantes muy buenos en el caso de ya que tengan mayor torque. Lo normal es que se use para transmitir torques muy pequeños, pequeñas potencias, pequeños torques, y transmitir movimiento cambiando de sentido 90 grados. Estos tipos de engranajes se usan mucho dentro de motores, donde se conectan engranajes que están en los árboles de leva. Otro engranaje a 90 grados para sacar movimiento para bombas de aceite o para cuentas revoluciones o otro tipo de situaciones que necesitamos movimiento con poca potencia dentro de un motor. Nosotros, de estas dos aplicaciones, nosotros en detalle nos vamos a abocar a estudiar esta aplicación, que es la de ejes paralelos, que es la aplicación principal de estos engranajes y que es la de engranajes que realmente van a poder transmitir importantes potencias. ¿Qué pasa? Si hacemos una comparación entre los engranajes cilíndricos helicoidales versus los engranajes cilíndricos de diente recto, vamos a poder encontrar ventajas y desventajas de los mismos. Dentro de las ventajas de los helicoidales respecto a los rectos, una sería que se permite satisfacer la distancia entre centros cualquiera, una distancia entre centro cualquiera, manteniendo el número de dientes y el módulo normalizado de un par de ruedas dentadas, de piñón y corona, ya que al ir cambiando el ángulo de hélice se van a ir modificando los diámetros primitivos y por ende se van a ir modificando las distancias entre centro teórica de trabajo. Entonces, en el engranaje recto, esto solo era posible tratando de desplazar perfiles, si no, no se podía hacer. En los engranajes helicoidales, vos podés lograr para un mismo número de dientes de un piñón y una corona y con un mismo módulo normal, desde la distancia teórica para engranaje recto para arriba, vos podés acomodar cualquier distancia modificando el ángulo de hélice y así obteniendo la distancia de trabajo igual a la teórica. Esa es una ventaja de los engranajes helicoidales. Otra ventaja sería que tienen un mayor arco de engrane y por ende tienen mayor duración de engrane y por ende son engranajes más silenciosos, tienen menos rumorosidad, menos vibraciones a la hora de transmitir movimiento. Al ir aumentando el ángulo de inclinación del diente o el ancho, va a ir aumentando la duración del engrane. En un recto tenemos una duración de engrane que puede ir de 1,2, 1,3 hasta 1,8. En un helicoidal podés tener duraciones de engrane que pueden ser 2, 2,3, 2,8, 3, 3,5, 4. O sea que tenés
3,5 pares de dientes en contacto, una transmisión totalmente silenciosa, con menos vibraciones y un montón de otras situaciones y beneficios. También los engranajes helicoidales tienen mayor capacidad de carga que los rectos. Todo esto que estoy explicando lo vamos a demostrar después de la teoría, ¿no? Ahora lo estoy adelantando como una ventaja y desventaja. Y también una cuarta sería que los engranajes helicoidales aceptan un menor número de dientes sin tener interferencia geométrica. Es decir, que entre dos ruedas dentadas de igual número de dientes y de igual número de módulo normal, el engranaje helicoidal va a aceptar un menor número de dientes sin tener interferencia geométrica. A medida que aumente el ángulo de inclinación del diente, ese ZP mínimo del engranaje helicoidal va a ser menor, o sea que va a tener más capacidad de absorber o de no tener interferencia geométrica. Desventajas. Una de las desventajas es que en los engranajes helicoidales aparecen cargas en sentido axial al eje que pueden ser muy importantes debido a la transmisión de potencia, y esto se debe a la descomposición de fuerzas debido a la inclinación del diente. Esto nos va a llevar a tener que utilizar cojinetes o rodamientos que tengan la capacidad de absorber no solamente cargas radiales, sino cargas axiales. Entonces, este problema en los engranajes helicoidales, o sea, la carga normal del diente se descompone en una carga que se llama fuerza tangencial en el primitivo y una carga que es una fuerza axial. Esta carga, perdón, la carga normal del diente se descompone en una carga que actúa en el primitivo que transmite la cupla y se descompone en otra carga que es la carga axial. Esa carga axial carga a los rodamientos o a los cojines. Para evitar esta situación de tener que soportar grandes cargas axiales en engranajes helicoidales de grandes potencias y de grandes diámetros, engranajes de medio metro, de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, de 5 metros, se suelen usar engranajes bihelicoidales o chevron. Este es un chevron porque lo dibujé sin salida. Si tuviera una salida en el medio sería un bihelicoidal. Donde estos engranajes bihelicoidales, la función que tienen es que la fuerza axial queda anulada una componente con la otra, y eso hace que lo que soporta al engranaje, ya sea un cojinete o un rodamiento, cuando hablamos de engranajes de grandes dimensiones, es bastante complejo esa carga axial, y los cojinetes no son complejos también, ya sea rodamientos grandes o cojinetes. Entonces, esto evita tener carga axial en los cojinetes. Otra desventaja es que debido a la fuerza axial existe una fricción adicional en los flancos en sentido axial. Esto genera más rozamiento y también genera mayores pérdidas de potencia. Más o menos el rendimiento de un engranaje cilíndrico recto puede ir a un 98% y en un helicoidal puede ser del 95-96%. Por eso es que todos los engranajes de caja de cambio de todo tipo de vehículos que están diseñados para correr carrera se hacen con engranajes cilíndricos rectos. ¿Por qué? Porque el rendimiento es un 2 o un 3% mayor. Ese rendimiento 2 o 3% mayor en una carrera y en autos livianos y donde hay que estrujir al máximo las potencias, hace que todos los diseños de cajas de cambio de engranajes de vehículos de carrera, ya sea de rally, de pista, de fórmula, los diseños son todos engranajes rectos. ¿Por qué? Porque no interesa que hagan ruido y sí interesa que tengan un poco más de rendimiento y que no me y que si yo tengo 100 caballos disponibles, que no me saquen 2 o 3 caballos de más los helicoidales respecto a los rectos. Por otro lado, en cualquier caja de cambio de cualquier vehículo de calle
que no es para correr carreras, de un auto, de un camión, de un colectivo, de una furgoneta, o hasta de tractores, se tratan de hacer engranajes helicoidales siempre. ¿Para qué? Para que tengan una mejor suavidad de marcha y mejor confort de marcha. Una tercera desventaja es que el proceso de fabricación es un poco más costoso en los engranajes helicoidales y el tiempo de mecanizado de dos ruedas dentadas de igual módulo y de igual Z para una helicoidal y otra recta, en el helicoidal va a ser mayor. Y bueno, los procesos de control y demás es un poquito más costoso lo que es el helicoidal que el recto. Otra desventaja es que los vértices de los dientes helicoidales se hacen muy puntiagudos hacia un lado, donde se tiene un ángulo muy puntiagudo, del otro lado es obtuso, y disminuyen puntualmente en este punto la resistencia y en algunos casos se hace necesario generar chaflanado en esta zona y en esta zona de los dientes para evitar que queden muy puntiagudos y aparte el tratamiento térmico fragiliza esas puntas, entonces se tienen que hacer una serie de chaflanes para evitar esa disminución puntual de resistencia o que no se concentre una carga puntual y que haga saltar un pedazo de diente. Bueno, dicho los pros y los contras, vamos a empezar con el tema de engranajes helicoidales y la primera parte hace alusión a lo que es la explicación de un concepto que se llama helicoide desarrollable. ¿Por qué? Decimos que estos engranajes helicoidales se generan a partir de un cilindro base de radio base RB sobre el cual se arrolla una hélice de paso P con un ángulo de inclinación beta R que lo llamamos ángulo de retroceso. Entonces tenemos una hélice sobre un diámetro base, un cilindro base, tenemos una hélice de paso constante P que tiene un ángulo de inclinación beta sub R. Una hélice es una curva geométrica que se desarrolla sobre un cilindro formando un ángulo constante con el eje longitudinal del mismo. ¿Qué sucede? La intersección de un plano pi perpendicular al eje del cilindro base con el cilindro base va a generar esto, que es una circunferencia base, y este plano pi con la tangente a la hélice va a generar un ángulo que se llama beta R, ángulo de retroceso. Si tomo una recta ahora que ruede sin resbalar sobre el cilindro base, acompañando a la hélice, las infinitas posiciones de esa recta generan una superficie en el espacio que se denomina helicoide desarrollable. Si tomo una parte de este helicoide desarrollable, sería el flanco del diente helicoidal. ¿Qué pasa? La intersección de un plano pi con la helicoide desarrollable define una traza de una curva evolvente, E evolvente de plano pi, E sub pi. Lo mismo ocurre si trazamos un plano pi' paralelo al plano pi que está perpendicular al eje de simetría del cilindro. La intersección de ese plano con la superficie en el espacio del helicoide desarrollable genera otra evolvente, E sub
pi'. Y con esto podríamos decir que el helicoide desarrollable también definirla como una superficie generada por el desplazamiento de una envolvente por el cilindro base. Entonces, de esto podemos definir el helicoide desarrollable de dos formas. Una sería, es una superficie reglada generada por una recta que rueda sin resbalar sobre el cilindro base y tangente a la hélice. La otra sería, es una superficie generada por el desarrollo de un envolvente que se desplaza a lo largo de un cilindro base con una trayectoria en forma de hélice. Este concepto de helicoide desarrollable es lo que genera los flancos de los dientes, los engranajes envolventes y cilíndrico helicoidal. Bueno, también se define una superficie de engrane, o sea, si yo trazo planos perpendiculares al plano pi y que sean tangentes al cilindro base, la intersección de estos con el helicoide desarrollable generará rectas que son segmentos de contacto de la superficie de engrane. Esto lo van a ver después cuando vean superficie de engrane. ¿Qué pasa? En las ruedas dentadas, estas rectas serán como segmentos de contacto entre dientes y por ende la superficie de engrane. En dientes rectos, el segmento de contacto va en todo el largo del ancho del diente. En engranaje helicoidal el contacto empieza en una punta, se ensancha y termina en la otra punta del engranaje. Eso lo vamos a ver cuando veamos el grado de recubrimiento. Entonces, si ahora trazamos un cilindro R con un radio mayor a RB, pero concéntrico, la intersección de este cilindro con el helicoide desarrollable va a generar una nueva hélice, pero que va a tener un ángulo beta, que ese ángulo beta va a ser menor que beta R, pero el paso va a ser el mismo, porque el paso será el mismo. Entonces, como entre dos cilindros van a tener el mismo paso, pero distinto ángulo de retroceso beta, R y beta, para distintos radios o cilindros de distintos radios, podemos expresar esto. Acá tienen unas imágenes que yo pude bajar de internet de cómo es el desarrollo de un helicoide desarrollable. Estas imágenes están muy lindas para que las puedan ver. Entonces, si trazamos ese cilindro de radio R mayor RB, pero concéntrico RB, la intersección del cilindro con el helicoide desarrollable da una nueva hélice de ángulo beta menor que la anterior. Si a eso lo desarrollamos en el perímetro, 2pi por RB corresponde a un ángulo beta R para el mismo paso P. Y para el mismo paso P, 2pi por R corresponde a un ángulo beta menor, porque el paso es el mismo, el radio es mayor, por ende el ángulo de la hélice va a ser menor. Trabajando con estos triángulos, yo puedo decir que yo planteo el paso, que es igual a 2pi por R. Yo puedo plantear que trabajando con estos triángulos, puedo plantear que la tangente BTR es el opuesto sobre el adyacente P sobre 2pi por RB, y la tangente beta es el opuesto, el mismo paso sobre 2pi por R. Haciendo eso, yo puedo despejar el paso de dos expresiones, después lo igualo el paso y obtengo esta fórmula donde tengo la relación entre la tangente de beta, entre RB y R, y la tangente beta R. Beta R es el ángulo de hélice de retroceso sobre un radio base, y beta es el ángulo de hélice de retroceso sobre un radio R cualquiera. Si ese radio R, si lo llevo el concepto de una rueda dentada y ese radio R lo tomo como el primitivo, beta va a ser el ángulo de hélice sobre el primitivo. Y por ende, puedo tener esta relación donde el ángulo de hélice sobre el primitivo
queda igual a RB sobre R, pero RB sobre radio primitivo era igual al coseno de alfa, que era el alfa el ángulo de presión en el concepto de engranaje que habíamos visto para engranaje volvente. Entonces, esto lo llamo coseno de alfa y me queda la relación que la tangente de beta en el primitivo es igual al coseno de alfa por la tangente de beta sub R para el ángulo de retroceso sobre el diámetro base. Entonces, con esta conclusión podemos decir que para que dos ruedas helicoidales sean conjugadas tienen que tener igual ángulo de presión, igual hélice de retroceso sobre el diámetro base, o lo que es lo mismo de decir que tienen que tener igual ángulo de hélice sobre el diámetro primitivo. Y uno tiene que ser derecho y el otro izquierdo para que quede de eje paralelo. Más allá de tener obviamente el mismo módulo, ¿no es cierto? También. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la generación intuitiva de un engranaje helicoidal. ¿Cómo es que podemos lograr una generación intuitiva de un engranaje helicoidal? Si tomamos una rueda dentada de diente recto con un ancho B y si ahora dividimos a esa rueda dentada de diente recto en infinitas fajas elementales diferencial de B, esas fajas van a ser perpendiculares al eje de la rueda y de ancho diferencial de B, se podría considerar como infinitas ruedas dentadas de diente recto, una al lado de la otra. Entonces este sería un engranaje de diente recto dividido por infinitas fajas elementales. ¿Qué pasa? Si ahora a estas infinitas fajas elementales desplazo una de otra, dejando fija la central, desplazo una de otra, o sea, las fajas superiores las voy desplazando hacia la derecha y las inferiores hacia la izquierda, logrando un ángulo constante de inclinación del diente, θ, y así obtengo una generación intuitiva de lo que sería un engranaje helicoidal. Una generación intuitiva, en realidad es algo intuitivo y no es real porque es una hélice esto y no es una recta de inclinación. Realizamos desplazamiento y no rotación porque si no, no aumentaría el diámetro. Y esto nos hace ver que el engranaje helicoidal pasa a tener un diámetro primitivo mayor que el engranaje recto para el mismo módulo y para el mismo ángulo de diente. Para el mismo ángulo, para el mismo módulo y para el mismo número de dientes. El engranaje helicoidal pasa a tener un diámetro primitivo mayor. Entonces, si ven esta figura, el espesor que tiene el diente cordal recto en esta vista no es lo mismo que el espesor que tiene el diente en esta vista, que es de la rueda frontal equivalente. En esta vista el espesor del diente va a ser mayor que en esta. Y en esta vista, en la dirección del diente, de inclinación del diente, tengo la vista de la rueda normal de la rueda. Y en esta vista tengo la vista de la rueda frontal equivalente del engranaje helicoidal. Acá puse una imagen de esta generación intuitiva del engranaje cilíndrico helicoidal. Y se define un beta, que es el ángulo de retroceso de la hélice sobre el primitivo, y un θ, que representa el ángulo de inclinación del diente sobre el primitivo. En los planos de engranaje normalmente se lo llama a beta a lo que sería θ, que es el ángulo de inclinación del diente. Este θ incluye un error debido a que vos decís que θ es aproximadamente igual a 90 grados menos beta, pero esto incluye un error porque aquí esto se ve como una recta, pero en rigor son rectas tangentes a la hélice
del primitivo, y esto es una hélice. En esta rueda helicoidal va a ser el diente, sigue siendo el mismo, solo si lo miramos en esto, miro en la dirección del eje de la pieza, el espesor del diente se ve mayor. Entonces, el espesor cordal en la rueda frontal equivalente es mayor al espesor cordal de la vista normal. Estos ángulos de inclinación del diente normalmente pueden llegar hasta 40 o 45 grados. Lo normal es que oscilen entre 8 y 25 grados, 30 grados. Ahora vamos a hablar de normalización del engranaje cilíndrico helicoidal. Acá dibujamos un engranaje en esta vista de la rueda frontal equivalente. Esto pertenece a un engranaje cilíndrico helicoidal donde se ve que el diente es inclinado y termina del otro lado acá. En esta vista pueden ver la vista del engranaje helicoidal, donde ven la inclinación del diente. A esta vista yo le llamo vista de la rueda frontal equivalente, y a una vista del diente en la dirección del eje del diente, siguiendo la inclinación, lo llamo vista de la rueda normal. En esta vista de la rueda normal, el engranaje va a tener un ángulo de presión alfa n, que es el ángulo de presión normalizado, que pertenece a un ángulo de presión normalizado, que es con la herramienta que hice el engranaje helicoidal. En esta vista voy a ver un ángulo de presión sobre el primitivo, que es el ángulo de presión que lo llamo alfa sub c, que hace referencia a todas las dimensiones de la rueda, en la rueda frontal equivalente le pongo el índice C, que hace referencia al diámetro circunferencial, ángulo de presión circunferencial, o que pertenece a la rueda frontal equivalente. O sea, todos los índices con la letra C es de la proyección del diente sobre un plano perpendicular al eje longitudinal del engranaje. Y todos los índices con el subíndice N hace referencia a la proyección del diente, son las dimensiones normalizadas de la rueda recta o normal, que es la proyección perpendicular al eje del diente, equivalente a un engranaje recto. Entonces, en esta vista podemos encontrar una serie, tenemos el dedendum del diente, el adendum, la altura total del diente. El ángulo de presión en esta vista sobre el primitivo es alfa sub c y es distinto a alfa sub n, que es el ángulo de presión normalizado. Acá tenemos el paso en la vista de la rueda frontal equivalente, el paso circunferencial, que este arco podría ser igual a esto, y de acá vinculamos que el paso de la rueda normal en el primitivo es distinto al paso de la rueda circunferencial o de la rueda frontal equivalente. Y esto se vincula a través de un ángulo que es θ, que es el ángulo de inclinación del diente. Entonces, surgen los subíndices en función a las dos vistas, el N, que es lo que le expliqué, y el C. El N es de la vista normal, de la rueda normal, y el C es de las dimensiones aparentes de la rueda frontal equivalente, que no son normalizadas. Es la proyección del diente sobre un plano perpendicular al eje longitudinal del engranaje. Esto hace que surjan vinculaciones matemáticas diciendo que el paso normal es pi por el módulo normal, y del triángulo que se observa acá podemos decir que el paso circunferencial en la rueda frontal equivalente es el paso normal sobre coseno de θ. Al estar dividido coseno vemos que el paso de la rueda frontal equivalente es mayor al paso de la rueda normal. Para el módulo será el paso sobre pi, el módulo normal. Entonces el módulo de la rueda frontal equivalente, MC, va a ser el paso de la rueda frontal equivalente sobre pi, y va a ser el módulo normal sobre coseno de θ.
Y de ahí ya vemos que ese módulo normal debido a coseno de tita me da un módulo mayor. La rueda frontal equivalente tiene un módulo mayor que el módulo normalizado. En la rueda normal, el espesor cordal va a ser el paso sobre 2, que va a ser pi por mn sobre 2. En la frontal equivalente va a ser pi por mc sobre 2, mc mayor, y va a ser sn sobre coseno de tita. El espesor de la rueda frontal equivalente, el primitivo, va a ser mayor al normal. La altura de diente, el adendum, en las dos vistas de la rueda frontal equivalente y normal es igual a 1, el de adendum es igual y la altura del diente es igual. En un engranaje helicoidal no cambia la altura del diente con respecto al recto. El diámetro primitivo normal va a ser el módulo normal por z y el diámetro primitivo en la rueda frontal equivalente va a ser el módulo circunferencial por z, o sea que va a ser el diámetro primitivo de la rueda normal sobre coseno de tita o z por mn sobre coseno de tita. Conclusión, el diámetro primitivo de la rueda frontal equivalente es mayor al de una rueda normal. El diámetro exterior va a ser el primitivo de la rueda helicoidal más 2 veces el adendum, que es esta fórmula. El interior va a ser el primitivo de la rueda frontal equivalente menos 2 veces el de adendum, y queda esta fórmula. Y la distancia entre centros va a ser los diámetros primitivos de la rueda frontal equivalente dividido 2 y queda igual al módulo normal de los engranajes, de Z1 más Z2 sobre 2, que eso sería una distancia entre centro de cualquier engranaje recto, dividido coseno de tita. Entonces yo a medida que cambio el coseno de tita, puedo satisfacer distintas distancias entre centro teóricas. Entonces yo había dicho que una de las ventajas de los engranajes helicoidales es que yo podía sostener el mismo número de dientes en el piñón y en la rueda y sostener el mismo módulo normal, y con eso puedo lograr diferentes distancias que necesite cambiando solamente el ángulo de inclinación del diente. Esto sería una ventaja. Bien, ¿cómo encontramos el ángulo de presión en la rueda frontal equivalente, que sería el ángulo de presión circunferencial? Si yo veo el diente en la dirección del perfil de la rueda normal, voy a tener alfa n. Y si lo veo al diente en la dirección de la rueda frontal equivalente, voy a tener un alfa c. Para determinar ese alfa c, vamos a usar un engranaje de diámetro infinito que pasa a ser una cremallera. Vamos a suponer que un engranaje helicoidal es de diámetro infinito o de número de diente infinito y pasa a ser una cremallera con un perfil recto donde tiene alfa c acá, y esto sería una cremallera helicoidal. Tiene una altura de diente, tiene un ángulo alfa c acá el flanco y alfa c acá, y una altura del diente. Y esta sería la vista de la rueda frontal equivalente. La vista de la rueda normal de esta cremallera, que se vería así, sería esta vista, con un ángulo de presión alfa n, que está acá y está acá. Entonces yo tengo que de acá a acá tengo una distancia x, y de acá a acá tengo una distancia y', tengo el ángulo θ que los vincula, y acá de este lado voy a tener x acá, x' acá, y lo puedo vincular con un triángulo a esto, diciendo que x' es igual a x por coseno de θ. Como la tangente de alfa n, visto acá, es x' sobre h, y por otro lado la tangente de alfa c es x sobre h. X' es igual a x por coseno de θ, lo reemplazo acá, y me queda que x es igual a h por tangente alfa n sobre coseno. Entonces meto este x acá, simplifico y me queda que la tangente del ángulo de presión alfa c en la rueda frontal equivalente es igual a la tangente del ángulo de presión normal sobre el coseno de θ, que es el ángulo de inclinación del diente. Y con eso obtengo la expresión matemática que vincula el ángulo de presión que tiene la rueda frontal de equivalente con el ángulo de presión que tiene la rueda normal. ¿Qué pasa? A medida que yo aumente ese ángulo de inclinación del diente, este valor de coseno de θ se hace menor y el ángulo alfa c se hace cada vez mayor, y
a medida que aumente el ángulo de inclinación del diente, este ángulo alfa C se despega del valor del alfa N y se hace cada vez mayor que alfa N. Bien, ahora vamos a ver una determinación, unas maneras o opciones que tenemos para determinar el ángulo de inclinación del diente en un engranaje helicoidal. La primera sería algo aproximado, sería impregnar con tinta la cabeza del diente de un engranaje y sobre esa cabeza del diente, el engranaje que lo impregne con tinta, luego lo hago rodar sobre una hoja y quedará pintada la cabeza del diente y luego mido el ángulo tita sobre la hoja. Eso me da un valor aproximado, no es exacto. Nada, me da un valor aproximado. La segunda opción, algo aproximado, podría medirse con un goniómetro, si el tamaño del diente lo permite, ¿no? Y el goniómetro lo permite, podría medirse con un goniómetro apoyando sobre una cara perpendicular al eje de engranaje y otra parte sobre el diente a la altura del primitivo. Mido este ángulo beta y digo que tita es igual a 90 menos beta. Y de ahí puedo sacar un tita aproximado. La tercera forma sería quizá un poco más preciso usando un rodillo, de manera que el rodillo haga contacto sobre el diámetro primitivo o en una superficie cercana a la mitad del diente, y desplazando el comparador, poniendo esto en una base con un bloque, un mármol, y desplazando el comparador sobre el rodillo, podemos encontrar el salto del mismo para una cierta distancia y luego calculo el ángulo. O sea, para un cierto delta z yo tengo una diferencia del comparador entre este punto y esto que me da tantos milímetros, que es un delta x. Entonces voy a decir que la tangente de este ángulo θ va a ser delta x sobre delta z. Y voy a poder obtener esto. La cuarta sería midiendo la altura del diente de un engranaje helicoidal, contando el número de dientes que tiene y midiendo el diámetro exterior. Con esos tres datos, yo tengo el engranaje en la mano, le mido la altura del diente, le cuento el número de dientes y mido el diámetro exterior de ese engranaje helicoidal. Como la altura del diente es 2,16 el módulo, una altura normalizada, el módulo sería igual a h sobre 2,16. ¿Y qué pasa? El módulo normal sería igual a h sobre 2,16. De esa forma saco una forma aproximada el módulo. Con la fórmula del diámetro exterior, que es módulo normal sobre coseno de θ por z más 2 veces el módulo normal, despejo coseno de θ de acá. Y contando el número de dientes, teniendo el módulo normal sacado de manera aproximada de esta forma, midiendo el diámetro exterior, obtengo el coseno de θ. Y la quinta opción, que es la que realmente es la opción correcta y con cero error para medir el ángulo de inclinación de un engranaje helicoidal que tengo en la mano y no tengo el plano de diseño, es contar con una máquina especial para medir hélices y envolventes de engranaje. Esas máquinas no son máquinas de taller que las tiene cualquier taller metalmecánico, como puede ser tener un calibre o un comparador. Esas máquinas normalmente están en grandes fábricas donde tienen que controlar engranaje o en cualquier fábrica medianamente grande donde fabrican engranajes. Esas máquinas son especiales para medir hélices y envolvente y módulo y ángulo de presión de engranajes. Bueno, obviamente esas máquinas son de las marcas, son marcas que no son máquinas nacionales, son hechas por MAC, por Klinkenberg, por Gleason, por Clark 6, son marcas internacionales que se dedican a fabricar este tipo de máquinas. Las últimas son computarizadas. Anteriormente venían máquinas que eran con una, como si fuera para hacer un electrocardiograma, con un papel calibrado, cuadriculado y con una
punta que quemaba el papel y iba graficando, y de esa manera vos podías encontrar la hélice y medir la hélice y volverte un engranaje. Hoy por hoy, ya en los últimos 15 o 20 años, se transformó mucho en mediciones hechas a través de escaneos y que te entrega resultados en una computadora, en un PDF. Y las anteriores era graficar con una manivela, con un papel de con un papel cuadriculado en rollo finito que venía, específico para la máquina, y con una punta que iba quemando y iba dibujando sobre ese papel el gráfico de la hélice. Bueno, o sea que tienen formas aproximadas para tener una idea, porque normalmente no van a tener en cualquier lado una máquina para medir engranaje, y para que ustedes puedan relevar qué es lo que más o menos tienen en la mano. Bueno, déjenme descansar un minuto la voz y yo sé. Tema, para continuar con el teórico de engranaje, otro tema importante. Denme un minuto. Otro tema importante es el concepto del número de dientes ideal en un engranaje helicoidal. ¿Por qué es esto? Un engranaje helicoidal, cuando es cortado o seccionado por un plano perpendicular a la inclinación que tiene el diente, presenta un perfil de un envolvente normal que corresponde a un engranaje de diente recto, pero no del mismo número de dientes que tiene el engranaje helicoidal, sino que corresponde a un número de dientes Z ideal, que es mayor al número de dientes real que tiene el engranaje helicoidal en cuestión. ¿Cómo se explica esto? Si seccionamos un engranaje helicoidal en un plano que sea perpendicular al eje de inclinación del diente, vamos a obtener con el cilindro primitivo, si yo secciono, voy a obtener la traza de una elipse primitiva. Con el diámetro exterior también voy a obtener una elipse, y con el diámetro interior también voy a obtener una elipse. Bien. Estas elipses serían estas elipses primitiva, interior y exterior, y estas elipses que obtengo seccionando un cilindro con un plano que es perpendicular al eje de inclinación del diente, y por ende ese plano no es perpendicular al eje del cilindro, sino sería un cilindro, un círculo lo que obtengo. Obtengo elipse donde tengo un semieje mayor, donde tengo un semieje menor. ¿Y qué sucede? Hay un eje menor de la elipse que va a ser A, que es igual al radio primitivo de ese engranaje helicoidal, el radio primitivo que tiene la rueda frontal equivalente. Y hay un eje mayor B que aumenta, que es por geometría analítica directamente, este eje B es igual al radio primitivo del engranaje helicoidal sobre el coseno de θ, siendo θ este ángulo de inclinación. Lo que interesa es conocer este radio de curvatura que tiene el primitivo exactamente en este punto. En este extremo del eje menor yo voy a tener un radio de curvatura ρ que va a ser mayor a RPC. De geometría analítica se puede sacar, de lo que se estudió en álgebra y geometría analítica, se puede sacar que ese radio de curvatura en el extremo menor, lo llamo ρ, es A² sobre B, donde A es esto y B es esto.
reemplazo y me queda que es igual a esto. Este radio ρ sería el radio de la circunferencia primitiva en función a ese radio instantáneo para este punto. Sería un radio primitivo, teórico, ideal, donde a partir de este obtengo un número de diente ideal que es mayor al engranaje real que yo estoy cortando. Entonces, este radio ρ será el radio de la circunferencia primitiva ideal para ese extremo menor de la elipse. Entonces ese diámetro primitivo ideal va a ser igual a 2 veces ese radio ρ y va a ser igual a un número de diente ideal, que puede ser un número entero o decimal, porque es ideal, es teórico, por el módulo normal. Entonces ZI va a ser el diámetro primitivo ideal sobre el módulo normal, y esto va a ser igual a 2 veces ρ, que era todo esto. Reemplazando y desarrollando, llego a esta expresión final, que el número de diente ideal de una rueda helicoidal es igual al número de diente real dividido el coseno al cubo de tita, donde tita es el ángulo de inclinación del diente. Entonces, a mayor ángulo tita, menor coseno de tita. Si lo elevo al cubo, como el coseno de tita es menor que 1, lo elevo al cubo, da un número mucho menor y me da un número de diente ideal mayor. Entonces, cuando yo, acá le puse una imagen de internet que habla de lo mismo, de los engranajes y el corte y el número de diente ideal, desarrollado en un libro, yo lo bajé a internet para que vean el dibujo, no sé si está más prolijo o no que el que hice yo, pero bueno, para que tengan otra imagen. Yo corto el engranaje. La forma del envolvente de este engranaje no es la de un engranaje recto con el mismo número de dientes que del helicoidal que yo estoy cortando, sino que de un engranaje recto, pero con un número de diente ideal mayor al número de diente real, que depende de Z real sobre coseno al cubo de tita. Ese es el concepto. ¿Para qué se usa el número de diente ideal en un engranaje helicoidal? Tiene varios usos. Si yo tengo que fabricar un engranaje helicoidal con una fresadora y con un aparato divisor, y tengo que buscar, esta es una fabricación de taller, una fresa de módulo normal para fabricar el engranaje, esa fresa de módulo viene con distintas morfologías del diente para distintos rangos de dientes. Viene una fresa de módulo para rango de 50-70, 30-50, etc. Yo tengo que elegir el rango de diente que corresponde al número de diente ideal. ¿Por qué? Porque a mayor número de dientes, la envolvente se hace cada vez más recta, y cuando el número de dientes tiene infinito, se transforma en una cremallera recta. Entonces, elijo la fresa de módulo correspondiente al número de dientes del número de diente ideal. Pero esto sí tienen que fabricar un engranaje con una fresa de módulo y con un aparato divisor y una fresadora universal, como una fabricación de taller. Otra opción donde aparece el número de diente ideal es la resistencia del diente. Cuando usemos la expresión de Lewis, vamos a usar el ángulo de presión para elegir el I de Lewis y el número de dientes de la rueda ideal, no el número de diente real del engranaje helicoidal. Por ende, el I de Lewis de un engranaje helicoidal va a corresponder a un número de dientes mayor que la rueda recta, y por ende va a tener un I de Lewis mayor, y eso le va a dar más resistencia al engranaje helicoidal que al recto. ¿Es un poco más? Sí, no es tanto más, pero va a ser un poco más. También ese número de diente ideal se usa en el concepto de interferencia. La interferencia geométrica, teóricamente un engranaje para un número de dientes de la rueda infinita era 2 veces K sobre M, sobre el módulo normal, sobre el seno al cuadrado de alfa n. Cuando la rueda helicoidal cambia esa expresión, y una forma de decirlo es que el ZP
P mínimo del engranaje helicoidal es igual al ZP mínimo del engranaje recto por el coseno al cubo de tita, porque estoy vinculando las dos expresiones y estoy diciendo que el Z real de la rueda helicoidal es igual al Z ideal del engranaje de la rueda normal por el coseno al cubo de tita, y por ende me va a dar un ZP mínimo menor en una rueda helicoidal que en un engranaje recto. También este número de identidad lo puedo usar en la cota Wilhaber, que es otra aplicación, también se puede usar. Bien. Esto es la explicación del número de diente ideal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, la próxima clase vamos a terminar este tema de engranaje helicoidal. Me falta dar las características de engrane para un engranaje helicoidal y dinámica de un engranaje helicoidal. No sé si quieren hacer una pregunta, hablen al micrófono y pregunten lo que necesiten. Estoy disponible.